Con el fin de poner voz a la filosofía, les presento una breve reflexión sobre el fenómeno de la guerra. En sus líneas podrán encontrar una aproximación fenomenológica al lugar del conflicto y del disentimiento, en el marco de una universalidad que configura un fondo resonante de una vieja armonía, de una avenencia en la que el ser humano estabiliza su necesidad continua de arraigo en el mundo. Muchos son los discursos sobre este fenómeno, la confusión reina al abordar sus fundamentos, y una cierta tendencia naturalista y reduccionista acaba por disolver el problema en términos antropológicos. Ordenar este desconcierto es un imperativo y una responsabilidad, de aquellos sobre todo que nos dedicamos a observar este mundo con una mirada ingenua, pero renovada, con el entusiasmo de reconducir esta mirada en medio de la adversidad. En uno de sus inéditos, El silencio de los intelectuales ante la atrocidad de la guerra, la gran escritora estadounidense Susan Sontag hablaba del papel de los intelectuales ante el fenómeno de la guerra. En sus líneas podíamos advertir un tono de crítica al recordar el silencio de los intelectuales ante el crimen histórico atroz de la guerra de los Balcanes, el martirio de Mostar Oriental, Sarajevo y Gorazde, la violación por órdenes militares de decenas de miles de mujeres por toda la Bosnia conquistada por los serbios, la masacre de al menos 8.000 hombres y niños tras la rendición de Srebrenica, los campos de concentración de Sanski Most, Stupnin II o Marska, y un largo etcétera. ¿Por qué casi ningún intelectual de rango y notoriedad se unió para denunciar el genocidio bosnio y defender la causa de los bosnios? Sontag recordaba algunos de los acontecimientos históricos, como la Guerra Civil Española, donde los intelectuales habían mostrado su implicación. Los intelectuales de los años 30 y 60 a menudo se mostraron demasiado crédulos, demasiado proclives a las peticiones de idealismo para asimilar lo que sucedía en determinadas sociedades, en sociedades amenazadas de reciente radicalización, que hubieran o no visto brevemente o visitado. Sin embargo, los intelectuales de hoy, morosamente despolitizados, con su cinismo siempre a mano, su adicción al espectáculo, su renuencia a molestarse por cualquier causa, su devoción a la seguridad personal, parecen al menos igualmente deplorables. No obstante, Sontag será incisiva a advertir que en la era de las compras debe de ser más difícil para los intelectuales, que son todo menos marginales y pobres. Debe de ser más difícil identificarse con otros menos favorecidos. George Orwell y Simone Weil no abandonaron precisamente cómodos apartamentos y casas de campo de la alta burguesía cuando se alistaron como voluntarios para ir a España y luchar en pro de la República. Y ambos casi consiguen que los maten. Quizá la distancia actual entre allí y aquí es demasiado amplia para los intelectuales. La guerra mundial de Rusia en Ucrania vuelve a suscitar este extraño silencio. En la mayoría de los casos, el compromiso intelectual de las y los intelectuales se limita a la pura exhibición de sus autoridades para el mantenimiento de sus destacadas figuras y de su posicionamiento en los rankings de difusión e impacto a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Ni hay un compromiso real como aquel que Sontag mencionaba, ni se ofrece un diagnóstico radical que oriente los análisis sociologistas, historicistas, ideológicos, económicos y políticos. La idea que la próspera y pacífica sociedad de Europa y Norteamérica se ha formado de sí misma por medio de las acciones y manifestaciones de todos los que se podrían llamar intelectuales
es una idea confusa, irresponsable, egoísta e incluso cobarde, que pone la búsqueda de la felicidad como fin último de esta happycracia o healthycracia, horizonte ingenuo y limitado de una intelectualidad a la que solo le preocupa su salud y su prosperidad, su efímera inmortalidad. En el año 2012 se celebró en la Universidad de Alicante, España, el 10º Congreso de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica, bajo el título Guerra y Paz, Perspectivas Filosóficas. En aquella ocasión fue Reyes Mate, investigador del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Gobierno de España, Premio Nacional de Literatura por su obra La herencia del olvido, el encargado de abrir el diálogo con una intervención que llevaba por título Guardar silencio o guardar al silencio, los límites del testimonio. Tuve tiempo para hablar con él, largo y tendido, desde los Sonderkommander hasta la Comisión del Valle de los Caídos en España. El testimonio de los intelectuales no debe ser exclusivamente un levantamiento de acta, ni un acto notarial, ni una narración de memoria inconclusa. Tampoco debe ser un eslogan propagandístico, ni una arenga, ni un adoctrinamiento. Los responsables de un análisis filosófico, descriptivo, honesto y riguroso, fundamentado y radical, deben crear ideas, tal como lo fue en un principio. Tal creación debe ser siempre una geometría de ideas que permita a los demás transformar el mundo de sus vidas y de las del resto de la humanidad. No sirven los discursos ni los avatares, las imposturas y los dimes y diretes. Si en esta gran representación barroca que nos consume no somos capaces de mover esta honda transformación, nuestra insuficiencia convertirá el saber en arqueología, para terminar siendo la trastienda de un metaverso o el prisionero nunca liberado de una alegoría de antiguas cavernas. Hoy, como siempre, seguiremos buscando la necesidad que dé estabilidad a nuestra vida en las apariencias, pero habremos olvidado la trascendencia del mundo y viviremos en una perpetua alucinación o en una ensoñación barroca. A continuación, les presento mi intervención en aquel Congreso de Antropología Filosófica, invitado por los profesores Elena Nájera y Fernando Miguel Pérez Herranz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. No esperen un manifiesto, ni una crítica militante, ni un comentario al uso. Se trata de un ejercicio académico, dirigido a los académicos, y en mi modesto conocer a los fenomenólogos, como decía Husserl, funcionarios de la humanidad. Encontrarán dos partes bien diferenciadas. En primer lugar, definiré un nuevo marco conceptual que nos permitirá abordar un problema ya clásico desde una nueva situación teórica. En segundo lugar, la aparición de una fenomenología no estándar en la que intencionalidad y eidética han de mostrarse como dos instancias racionales diferentes e inconmensurables, nos permitirá redefinir el origen del problema, ensanchando fenomenológicamente su génesis y desarrollo a lo largo de la historia del pensamiento. Conflicto y armonía aparecerán como los residuos concomitantes de una confusión de registros inconmensurables desde la administración eidética del mundo de la vida. En la primera parte encontrarán una exposición de la noción de guerra desde 4 perspectivas diferentes y que tienen en común la misma ubicación de los fenómenos de la armonía y el conflicto. El materialismo filosófico de Gustavo Bueno, filósofo español, el análisis de Jacques Rancière, la filosofía fenomenológica de Hannah Arendt y la ampliación arquitectónica de Marc Richir
serán la antesala propedéutica de una ubicación teórica y urgente. En la segunda parte, más técnica si cabe, encontrarán esta resituación en el marco riguroso de la fenomenología contemporánea, bajo el concepto de universalidad. El lector se enfrentará a una descripción fenomenológica guiada por una matriz. La diferenciación de niveles estará siempre indicada entre paréntesis. El lector no precisa de una alta competencia fenomenológica, aunque algunos análisis puedan ser muy descriptivos. El texto constituye un ejercicio de reflexión sobre la reubicación, ampliación y resituación del lugar de la guerra en la experiencia de la estabilidad del mundo, siendo mundo equivalente a sentido en una ecuación puramente fenomenológica. El resultado de esta disquisición dibujará una constelación de ideas y autores que dibuja el lugar de la guerra y la paz desde los dinamismos más íntimos de la subjetividad en su afán por constituir el mundo que le rodea. El objetivo último, tal como señalaba Susan Sontag, será ofrecer una alternativa que esté más allá de los lugares comunes históricos que ciertamente figuran en la mezquindad de la respuesta de los intelectuales ante la guerra, más allá del individualismo y del cultivo del ego y del bienestar particular, destacando sobre todo el ideal de salud, que son los valores que los intelectuales son más propensos a suscribir. Les agradezco desde aquí la atención y de viva voz les animo a la lectura que viene a continuación. Muchas gracias.